No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es el presidente del Partido Fuerza Nacional Progresista, don Pelegrín Castillo. Don Pelegrín. Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Muy contento de encontrarme aquí en la mañana de hoy. Yo voy a empezar de una vez con una pregunta que yo sé que usted no se espera. ¿Ya nació el Trump dominicano? Mira, la agenda de Trump y la agenda de MAGA nació primero en República Dominicana. ¿Cómo? Sí. Cuando ni Donald Trump pensaba ser candidato, todos los puntos de la agenda que ellos están impulsando allá, salvo, claro, los temas que tienen que ver con los aranceles. Y las grandes las relaciones de las grandes potencias, claro, que a nosotros no nos incumben. Pero, o nos incumben, pero indirectamente, porque nos amarran de manera peligrosa. Bueno, toda esa agenda surgió aquí. ¿Cómo surgió? El muro aquí, bueno, surgió? Aquí el muro estaba planteado. Bueno, estaba planteado en el mundo, aquí lo asumimos. Pero te estoy hablando de hace más de 15 años. Y ese renacimiento de los sentimientos religiosos, de los valores de fe, de la identidad nacional, patriotismo, estaba surgiendo aquí como parte de una reacción natural de un pueblo que siente que está en peligro, que siente que su identidad está amenazada, que siente que sus fronteras son débiles, y empezó a surgir esa agenda. De modo que yo no sé si el Trump dominicano, yo creo que cada país tiene su realidad específica. Su Pelegrín. Cada país de época, quizás el Trump es el Pelegrín de Estados Unidos. Bueno, yo te voy a decir, estamos viviendo tiempos muy difíciles y, como decíamos fuera del aire, cada coyuntura reclama su liderazgo. Leonel Fernández entró en 1996 como resultado de un contexto muy específico, después de unas experiencias que se vivieron, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora el país y el pueblo dominicano va para una gran prueba en un momento en que está debilitándose la identificación con el sistema de partido. Se vio en los procesos electorales y en un momento donde estamos en un cambio estructural demasiado profundo a escala planetaria, continental, regional e insular. Entonces, el pueblo dominicano debe tener la oportunidad de escoger un liderazgo para los nuevos tiempos. Aún con una sociedad de la inmediatez, de la poca profundidad. Esa es la lucha. Cómo interpretar el proceso nacional en el contexto de esta cultura líquida, sí, de que hablaba Bauman, donde todo es rápido, fugaz, superficial, pasajero, donde no se quiere que la gente piense mucho. Como decía Cantinflas, mi filósofo favorito. Sí. El mejor filósofo latinoamericano. Decía, el problema es que no sabemos cuál es el problema. Y ahí está el detalle. Y ahí está el detalle. Entonces, tenemos una serie de problemas y hay mucha gente que no quiere, no mucha gente, un grupo que sí tiene mucho poder, que no quiere que la población se dé cuenta cuál es el problema. ¿Qué grupo es ese? Mira, el grupo que Duarte desde el principio denunció. Duarte dijo que los cosmopolitas, en ese momento se usaba esa expresión, es el equivalente aquí de los globalistas. Los orcopolitas, que son la gente de mala entraña,
Y los ateos, yo diría que son los descreídos, los que no tienen fe en nada, fueron los que colocaron, los que han colocado y colocarán a República Dominicana en un infierno. Y que los providenciales, decía Duarte, serán los llamados a salvar la patria en un momento en que está en peligro. Eso, mira, el que lee el pensamiento duartiano, el que lo estudia, va a llegar a la conclusión de que es un manual de instrucciones que el padre de la patria nos dejó. Ahí están todas las claves para que el pueblo dominicano en cada momento de su historia, donde su existencia, su identidad, su cultura, su integridad territorial y demográfica se vea amenazada, apele a ese ideal duartiano y se organice de nuevo la república. Por eso yo he planteado incluso que necesitamos una especie de nueva república. Este año se cumple, bueno, en el 2024 se cumplieron los 100 años de la Tercera República. Pero ha hecho su logro, ha hecho sus aportes, se han logrado muchas cosas en esa Tercera República. Sí. Bueno, ahora hay algunos historiadores que dicen que no, que ya vivimos la Cuarta República con el ascenso al poder de Balaguer, desde el 66. Eso es un debate de los historiadores. Ahora, la realidad que la mayoría eran balagueristas, es que bien de él. La república, como proyecto colectivo de vida común, se está debilitando, se ha debilitado y es necesario relanzarla. Es necesario fortalecerla, es necesario tomar conciencia de que está en peligro, porque hay mucha gente que ni siquiera quiere darse cuenta de que estamos en riesgo. Mire, yo quiero ponerle este audio que en el día de ayer expresó la comunicadora María. No le voy a adelantar ni siquiera sobre qué es para que usted lo escuche y nos dé su opinión. Totalmente de acuerdo, he sido siempre una abanderada y lo he dicho públicamente y lo reitero, de que en el currículo educativo dominicano debe incluirse el idioma del creol. ¿Por qué? Porque los haitianos son con quien nosotros hacemos frontera terrestre, son nuestros vecinos, y aunque nuestro principal socio comercial por los volúmenes y por las magnitudes que se manejan es Estados Unidos, Haití es el segundo. Cuando usted mira a su mano izquierda, quien le vende el coco frío con el que usted se refresca es un haitiano, pero si mira a su mano derecha, quien nos vende el maní, el dulce de maní, que a mí particularmente me encanta, es haitiano. Mira, sigue, pero vamos a dejarlo ahí. Ya usted escuchó el planteamiento de María. Yo incluir creo el creol en el currículum escolar dominicano. Wow. Mira, yo creo que esa es una expresión que demuestra el desconocimiento de nuestra realidad educativa. Nosotros tenemos problemas para hablar bien el español, escribir bien el español, pensar bien en el español. Y aquí hay gente hablando de que nosotros necesitamos una tercera lengua porque ya el inglés, eso no se discute. Ya lo dominamos. Pero no dominamos el inglés. El Spanglish. Pero como dice usted, es que en el español nos cuesta todavía en español. Entonces, están hablando alegremente de esto porque eso forma parte de un discurso tonto, muy tonto, que montaron la gente que nos metió en el esquema del Estado mercado insular binacional, que a lo largo de 30 años demuestra que no funciona ni para Haití ni para nosotros, y que lo más probable es que conduzca a la desestabilización de la isla y a un escenario de confrontación, cosa que nosotros somos los más interesados en evitar. Y hasta por seguridad no es importante manejar el idioma. Mira, el idioma lo deben hablar, el creol, lo deben hablar. Mi papá se defiende y mi papá... La inteligencia, los oficiales de inteligencia del país. Todo el que trabaja en inteligencia tiene que manejarlo. Parte del personal sanitario. Sí. También. Los agentes de migración. Y obviamente opcional. Los ingenieros. No. Es que yo te voy a decir, la prueba de República Dominicana, la gran prueba, y ya eso está pactado, es transformarla
construcción en una industria que dependa cada vez menos de la mano de obra extranjera en condiciones de ilegalidad. Yo te puedo probar que ese es uno de los factores que más ha influido en el anclaje hacia la baja del salario de la mayoría de los dominicanos. Pero la mano de obra extranjera en la construcción no está porque sean malos los salarios. Hoy cobran lo mismo un haitiano en una construcción, por lo menos de una gente seria. El que fija el salario, mira, el que fija el salario en términos económicos es el patrón. El salario es el salario del haitiano, lo fija a la baja. Entonces, al dominicano, lo que es correcto decir es que al dominicano se le paga lo mismo que al haitiano. Porque si no hubiera haitiano, claro, ese segmento de la industria de la construcción estuviera ajustado hacia arriba y las condiciones de trabajo hacia arriba. Por ejemplo, eso yo lo conozco y lo he discutido con los actores. Con la estimada amiga Susi Gatón, cuando era dirigente de ACOPROVI, tuvimos varias discusiones, yo hablando a nombre de sindicatos de trabajadores de la construcción, de los pocos que quedaban. Yo le decía, mira, Susi, la industria de la construcción tiene un problema, y es que es una industria que está altamente cartelizada. Es decir, tú tomas todos los componentes de la industria de la construcción o acusan tendencia al monopolio, al oligopolio o a las colusiones. Entonces, la estructura de costos de la industria de la construcción tiene un eslabón débil, que es la mano de obra. ¿Quién contrata la mano de obra? No es el ingeniero, ni la empresa constructora. El ingeniero le dice al maestro de obra, búscame, y él, su margen, el de él, depende de buscar a la mano de obra haitiana. Entonces tú oyes el discurso que te lo reiteran, que el dominicano no quiere trabajar. Eso es falso. El dominicano lo que no quiere es trabajar en las condiciones en que trabaja el haitiano. Yo le voy a poner un ejemplo. Y eso con conocimiento total de causa. Porque me lo han confesado funcionarios del sistema tributario de República Dominicana. Hay una norma que se dictó hace unos años que exoneraba de impuestos totalmente todo lo que se gastara por concepto de mano de obra en la industria de la construcción. Pero ¿qué pasa? Esa norma no se cuidó de exigir que para validar eso era necesario presentar el listado, la plantilla de trabajadores, para garantizar las normas del trabajo 80-20. Y entonces, ¿qué pasó? Yo hice la prueba. Yo hice una evaluación siendo diputado de 52 torres que se estaban levantando y solamente en 6 había una plantilla parcial. Después todas las otras no tenían plantilla, no reportaban plantilla al Ministerio de Trabajo. En el Pacto de Estado para Política Pública para enfrentar esta situación se acordó que esa norma se iba a modificar. ¿Para qué? Para que las empresas recibieran ese beneficio a condición de reportar la nómina, no un global, no un consolidado, porque ni siquiera se presenta un detalle de cuánto se está pagando y a quiénes. No, eso es un global que sirve para otras cosas, vamos a decirlo claramente. Otras cosas no santas. Porque la industria de la construcción también tiene un componente delicado. Y lo digo para la clase media que está pagando el costo de... Hay unos costos ocultos en la economía. Y uno de los costos ocultos más peligrosos es el lavado. Porque el lavado no se lleva por las reglas del mercado. Sencillamente se está lavando y la prioridad... Un mercado sin reglas. La prioridad es lavar. ¿Y a quién perjudica eso? Eso perjudica a la clase media. Claro. Porque el matrimonio joven, la pareja joven que quiere tener un apartamento y poder
poder acceder a un apartamento en buenas condiciones. No puede, porque los costos son muy altos, o tienen que hacer demasiado sacrificio para mudarse ahí. Ahora, los costos son altos, ¿por qué? Porque hay gente que decidió que los precios en la industria de la construcción pues, fueran altos, muy altos, y perjudica al trabajador. Yo quiero que de una vez continúe hacia un tema que en lo personal veo muy peligroso, pero quiero saber su opinión. La antigua orden dominicana le ha hecho un llamado, por no decir una amenaza, a los haitianos irregulares que conviven en algunas zonas de Santo Domingo Este, dándoles un ultimátum de 10 días para que se retiren del lugar. Dice los que quedan de la antigua orden. Miren. Bueno, siempre han sido 3 o 4 gatos, pero los que sean... Miren, vamos a continuar con el tema y te respondo de inmediato. Sí. Fíjate, yo era ministro de Energía y Minas y fui a Rancho Arriba a una reunión con los productores de invernadero. Y hablamos con gente de la comunidad y el plan del ministerio era desarrollar unas centrales hidroeléctricas que generaran, unas microcentrales hidroeléctricas que generaran una energía autónoma para la zona de Rancho Arriba, porque se estaba produciendo mucho con los invernaderos. Después que yo fui a esa reunión, al poco tiempo me llama el presidente de la asociación, asustado, me dice, yo tengo que verlo urgentemente porque voy para el Ministerio de Defensa y tengo que hablar de este tema antes de ir. Y yo lo recibo en el ministerio y le pregunto qué está pasando. Bueno, me cuenta la experiencia de que se produjo un paro violento de varios días en la zona de Rancho Arriba con los haitianos. Los haitianos pararon la producción de invernadero en la montaña. Y lo pararon sin cumplir procedimientos. Obviamente no iban a cumplir procedimientos porque la mayoría estaban ilegales. Entonces no iban a cumplir ningún procedimiento. Era una huelga exigiendo un aumento de un 100%. Dios. Era para negociar. Ahí se generó un ambiente de tensión. Los dueños de los invernaderos, los capataces, se concentraron en un punto, armados, y los haitianos por miles se concentraron en otro punto. Los haitianos irregulares que estaban contratados allí. Sí, se concentraron en otro punto. Tuvieron que pedir la intervención del ejército. El ejército llegó para evitar, porque había 6 policías en Rancho Arriba. No, 6 policías. No. Sí, el destacamento en Rancho Arriba. En ese momento. Entonces, tuvieron que pedir a la comandancia del ejército en Ocoa que mandara un refuerzo, y mandaron creo que varias compañías para bajar las tensiones, negociaron. ¿Qué pasa? Ellos tomaron la decisión de descabezar el movimiento y los jefes de ese movimiento lo llevaron al tribunal, le pagaron y lo expulsaron del país. Lo liquidaron laboralmente y lo expulsaron del país. Al poco tiempo volvieron a trabajar. Hubo cierto incremento de salario, pero muchos de los que fueron empezaron a sabotear los invernaderos con navajas. Y eso generó una tensión y el temor de ellos era que se frustrara el proyecto de invernadero. Y además el tema era que eso no podía salir mucho internacionalmente, porque podía afectar la comercialización internacional, ya que los europeos podían ponerse muy sensibles frente a esa situación. Sí me dijo algo, me dijo, nosotros investigamos y el grupo que estaba organizando ese movimiento era el partido de Moy Yanchar, los Petit de Salín. Yo lo recibí a Moy Yanchar 2 veces, que me lo llevó el embajador haitiano en el ministerio. Hablando con ellos del tema laboral, yo decía, pero ¿por qué ustedes no contratan dominicanos? Me dice,
Mire, el problema allá es que todos están recibiendo bono luz, bono gas, solidaridad. Sí. Todavía ahí no estaban recibiendo SENASA, pero estaban recibiendo los beneficios públicos. Y yo le decía, pero ese es un trabajo que lo pueden hacer también las mujeres, porque no es una cosa, no es trabajo físico fuerte. Y los jóvenes. No, el problema es que los que están recibiendo esos beneficios no quieren hacerlo porque desde que se integran a trabajar, aunque sea un mes, pierden el salario. Entonces, obviamente, ahí tú ves en ese escenario, con todo lo que eso representa, tú ves el problema. Tenemos 5.5 millones de dominicanos, que es casi el 70% de la población económicamente activa del país, recibiendo esos esquemas, pero con esa perversión de que a pesar de su fragilidad y vulnerabilidad, porque son dependientes de ayudas sociales, la pierden si entran a trabajar. Entonces, espérate, aquí hay algo que hay que cambiar. Claro. Porque no puede ser que los subsidios públicos, como Miralba planteaba, se empleen para revertir el desarrollo, ¿no? Y la incorporación de los dominicanos más vulnerables al trabajo. Entonces, vamos a la pregunta de Antigua Orden. Miren, aquí hay algo que se está diciendo, lo estamos diciendo hace mucho tiempo. Hay una tendencia a la negación de la realidad en las clases dirigentes del país. Un problema que es fundamentalmente un problema histórico, cultural, internacional, probablemente el más complejo y difícil de todo el continente desde 1801. Lo quieren seguir manejando como un problema migratorio. Y por eso, ustedes vieron que yo pregunté aquí, nosotros no tenemos problema migratorio con Haití. Problema migratorio tiene Chile. Sí. Problema internacional, problema de seguridad, de riesgo a la integridad territorial del país, a la pérdida de la cohesión social y territorial, lo tenemos los dominicanos. Entonces, las clases dirigentes del país, especialmente los sectores que se han obsesionado con la idea, como decía la señora, de que el segundo mercado. No, ese es el mercado de los mangos bajitos. Bueno, está ahí al lado. Siempre está al lado, pero es el mercado de los mangos bajitos que la clase dirigente del país, un sector importante, entendió que, y eso yo lo conozco íntimamente, porque yo fui presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara cuando se estaba discutiendo el de Recasta, conozco todas esas historias y muchas más. ¿Qué pasa? Ese problema internacional de un Estado fallido que ha sido descartado, pero al mismo tiempo que es una nación emblemática, que carga en la conciencia de poderes internacionales, lo han querido manejar como una fuente de oportunidad, pero no para la nación dominicana, sino para sus intereses particulares. Aquí, a lo largo de la historia, yo eso lo conozco porque desde muy joven era el Benjamín de Unión Nacionalista. Ya quedamos unos cuantos cuando se fundó. No Benjamín de ya, que se aclare. No Benjamín de ya, pero... ya. Desde ese momento nosotros vimos que en el país había dos corrientes, las que querían internacionalizar la solución de los problemas de Haití en Haití, que debe ser la apuesta de República Dominicana, que es el planteamiento que yo vengo haciendo desde 1997. Esa línea ha tenido en algunos momentos mucha fuerza, pero hay unos sectores que no quieren eso, porque para ellos lo cómodo es ofrecer a los poderes internacionales la administración de la crisis haitiana.
porque de ahí derivan una serie de beneficios. Incluso lo O hacen. sea, es un negocio. ¡Claro! ¿Y quién se beneficia de ese negocio? Oye, económicamente hablando. Oye, a mí me lo explicó un líder importante de la diáspora haitiana, una figura que ha jugado papeles importantes en Estados Unidos con relación a Haití. En un evento del Instituto de las Américas, se estaba hablando del petróleo de Venezuela en ese evento. Y hicimos una parte. Y él me dijo a mí con mucha franqueza, yo le pregunté cómo está Haití, porque se me presentó, yo no lo conocía. Me dijo, yo voy mucho a la República Dominicana, soy muy amigo del presidente Mejía, del presidente Fernández. Me decía, bueno, vamos bien, porque los empresarios dominicanos y los empresarios haitianos, eso fue 2009, 2010, ya se están reuniendo con los empresarios haitianos y en compañía de los cancilleres, y estamos avanzando hacia la integración del espacio insular para el comercio y la inversión. Y tenemos que hacerlo rápido porque cuando Cuba se abra, oye, ¿cuál es el argumento? Cuando Cuba se abra, si no estamos integrados, vamos a tener un problema porque el turismo, las inversiones, el interés se va a desplazar hacia Cuba y la isla va a quedar en una situación muy difícil. Yo le dije que no quería eso, pero de todas formas, fíjate el enfoque que él me confiesa ahí, que yo después lo confirmé siendo ministro de Energía y Minas. De integración económica. Integración económica de facto, porque los haitianos han estado claros en una cosa, nunca se han perdido en eso. Y aquí la dirigencia del país lo sabe, pero como dijo el presidente Medina en la cumbre del CELAC de La Habana, cuando se trata de los haitianos, las autoridades miran para otro lado. Entonces hemos estado mirando para otro lado el crecimiento de un problema que es internacional, que tiene impacto internacional. Señores, aquí hay 475 asentamientos en crecimiento. ¿Cuántos haitianos por fin es que hay en República Dominicana? Que no se sabe, no hay una Mira, data. el cálculo, el estimado, que hemos hecho mucho, cruzando muchas variables. Pero sin poner el INTEVI, don Pellegrini. No, sin ITEVI. Sin INTEVI. Mira, No hay cálculo que hemos hecho indica que estamos sobre 2 millones camino a 3. Ay, Dios mío. ¿De haitianos en República Dominicana? Sí, No, don Pellegrini. No, fíjate, Ay, Dios el mío. Ministerio de Interior y Policía Ay, Jehová. hizo en el 2022, después de la muerte de Moïse, un levantamiento por un tema de seguridad. ¿Dónde están los haitianos en República Dominicana? Las Fuerzas Armadas también tienen ese levantamiento. Pero Son eso significaría 475. uno por cada 2 dominicanos. Eso No, por cada dominicano no. No, Eso no. significa. Por cada dos. 3 millones de Uno por cada haitianos. tres, No, uno por cada- cada no, tres y no, algo. tres y algo, Uno por cada tres y algo. Por cada Óyeme. casi Casi 4 4. Ahora, el número es secundario. Lo importante es la tendencia, porque hay una dinámica de las migraciones en el mundo. Mientras más apertura tú demuestres, mientras más acogida tú demuestres, tú tienes un efecto llamada. Entonces, si tú tienes el país más descalabrado del continente, abandonado por los organismos internacionales y por la misma potencia, y un país de desarrollo medio tendiendo a alto, con unos números de maravilla, porque crecimiento económico. no, constante. es que los organismos Estabilidad internacionales, óyeme, nunca Jurídica. van a hacer todo lo posible. Yo estaba en el Congreso y yo veía cuando llegaban esos préstamos para la estabilización social de los organismos internacionales. Y uno preguntaba, bueno, y buscábamos y rastreábamos. No, esos son para programas de ayuda. ¿A quién responden estos llamados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? A lo mismo, porque mira, hay un tema. En 1949, esto no es de ahora, cuando se hace el primer informe de Naciones Unidas en el continente, se hizo sobre Haití.
Y la conclusión quinta del informe, que yo lo pongo de resalto, resumió la política. Ahí se describía propiamente un Estado fallido por el daño medioambiental sufrido por Haití. Y le recomendaba a los gobiernos haitianos fomentar la migración masiva de familias enteras en forma permanente, sin plan de retorno. Descartaba la contratación estacional, circular, que pudieran venir a trabajar aquí y volver a Haití. No, eso estaba descartado. Estoy hablando del 49. Obviamente en ese contexto de Guerra Fría, y empezaba la Guerra Fría, esa visión era difícil de ejecutar. De hecho, decían que los organismos internacionales se ponían a la disposición para organizar el traslado. Organizar el traslado. Con el paso del tiempo, ya cuando entramos en una fase de estabilización de los conflictos de la Guerra Fría, a mediados de los 80 empezó ya a manejarse el esquema. Y el primero, incluso uno de los primeros que lo planteó fue el primer ministro haitiano, economista internacional, Gerald Atatürk, que fue invitado aquí por un gran amigo nuestro, que Luis Heredia Bonetti, que en paz descanse, a una conferencia, y él fue muy claro. Pero Duvalier se lo había planteado antes a Balaguer, un plan de integración a 25 años. Pero entonces, así como usted lo plantea, viendo cómo ha ido evolucionando esa situación, entonces vamos directo a una efectiva integración entre ambas naciones. Y ahí caemos en el tema de la antigua orden. Miren, hay muchas cosas que están pasando en el país, que las autoridades, porque es un éxito tener un turismo como el que tenemos, realmente ayuda mucho al desarrollo del país, pero al mismo tiempo lo hace más vulnerable, porque el turismo depende mucho de una imagen. Tú hoy tienes turismo, pero cualquier acontecimiento te tumba el turismo. Sí. No es lo mismo que la agropecuaria. No es lo mismo que la agropecuaria. También tiene sus debilidades. O que cada sector tiene su pro y su contra. Pero si hay un sector que es vulnerable, es el turismo. Entonces, ¿qué pasa? Esta circunstancia que estamos viviendo, yo al presidente se lo he dicho públicamente y personalmente se lo dije en varias ocasiones. Nosotros hace rato debimos declarar el estado de excepción para la defensa y la emergencia en la frontera, para establecer en la región fronteriza. Lo que pasa es que en la frontera hay un tema, don Pelegrín, que ningún gobierno ha querido tocar, y es la influencia y la injerencia de las Fuerzas Armadas en el trasiego de ilegales por la frontera. No, mira. Yo no he visto un solo acusado o preso por las mafias que trafican con indocumentados. Mira, Alba. En ningún gobierno yo te voy a salir en defensa de las Fuerzas Armadas. No, pero yo no estoy atacando en general. No, pero yo te... las cabezas de esas presuntas mafias. No, pero yo te voy a dar este testimonio. Mira, en una discusión que yo presencié de funcionarios del gobierno, un oficial militar le dijo a un oficial civil: bueno, nosotros hemos preparado en el término de un año 92 expedientes de detención y lo hemos remitido a la justicia. Y no estamos viendo respuesta. Eso fue ahora, en esta gestión. En esta gestión. La misma justicia, aquí nos dijo un fiscal que una de las situaciones es incluso cómo se instrumentan esos expedientes, la manera deficiente en la que llegan. Aquí nos dijo una persona del Ministerio Público. Óyeme, el problema está en que, por eso es que digo que necesitamos reglas excepcionales, porque es un estado de excepción. Tú no estás bregando con una situación migratoria normal, tú estás bregando con una crisis internacional. Haití no tiene una situación normal. Claro. Exacto, entonces. Pero ¿cómo se responde que aquí se supone que se deportan, entre comillas,
10,000, que era la meta, 10,000 semanales. Y de repente usted viene y me dice, hay 2.8 millones, 2.7 millones de indocumentados. Entonces, óyeme, lo que se está haciendo a nivel de deportación, que yo lo he dicho y lo repito, es necesario, pero tiene un riesgo. Tú puedes deportar para mantener cierta estabilidad, pero al mismo tiempo te genera el riesgo del desgaste institucional y de que la institución que está ejecutando eso, o las instituciones que están ejecutando eso, de alguna manera, entonces empiecen a erosionarse, porque es un esfuerzo que tú no lo puedes mantener en el tiempo. Claro. Primero, muy costoso. Claro. Y si el aparato judicial no funciona, por ejemplo, ahí hay muchísimos casos de incautación de vehículos. Todas las semanas aparecen 2 y 3 reportes, claro, de que detuvieron a civiles, a militares con vehículos. ¿Cómo se instrumenta esa ley? La ley que yo logré aprobar en el 98. Por eso digo que la agenda MAGA está aprobada aquí antes de que Trump soñara ser candidato. El título de este video en YouTube es Pelegrín Castillo, Make Dominican Republic Great Again. No, es que nosotros venimos con esa agenda mucho antes de Trump. Claro. Mucho antes de Trump. En el 98 nosotros logramos aprobar una ley para criminalizar la organización de viajes ilegales desde y hacia República Dominicana. Esa ley es letra muerta. Porque la línea ha sido desde los organismos internacionales, trabajen el tema de la trata. Sí, pero probar la trata es más complicado que probar el viaje ilegal. Si tú mañana empieza la política, que yo se lo he dicho, se lo dije a la magistrada Miriam Germán, se lo dije a la magistrada Jenny Berenice, se lo dije al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si el énfasis se pone en las incautaciones de los vehículos, porque espérate, cuando tú le quitas a una empresa que está usando un tráiler, porque ya ahora la modalidad es un tráiler lleno de haitianos. Un camión que lleva un contenedor lleno de haitianos, pero al mismo tiempo a veces vienen con fruta y dentro de eso están los haitianos. Entonces, desde que tú empieces a penalizar eso, le hemos insistido desde hace tiempo y lo pusimos nosotros en la Constitución, para los crímenes complejos se necesita una jurisdicción de alcance nacional. No es verdad que los tribunales de la frontera, yo fui 20 años miembro de la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados y conozco esa realidad. No es verdad que los tribunales de la frontera, los fiscales y los jueces que han crecido ahí, que conviven con lo que hacen la operación, que son hasta parientes y amigos, que se ven la cara todos los días, pueden juzgar esos casos. Claro. Pedimos la jurisdicción especial de alcance nacional. Don Pelegrín. Y no han querido. El Poder Ejecutivo no le ha dado impulso. Eso está en el Pacto Nacional de Política Pública. Eso de la jurisdicción de alcance nacional es que esos crímenes o esas acciones, esos delitos pueden ser eso y otros más aquí en el distrito, no, en cualquier parte a escala nacional. Cualquier parte del país, porque, que no tengan que ser porque mira por ejemplo, quiero llamar la atención sobre esto. Nunca desde 1937, desde la matanza de octubre del 1937, se había visto este escenario de cadáveres flotando en los ríos decapitados. En este caso de 5 mujeres. Sí. ¿Qué es lo que revela ese caso? Ese caso lo que revela son de las deportadas de Puerto Rico. Las deportadas de Puerto Rico. ¿Pero qué significa eso? Porque está mandando una señal. Tirarla al río, porque pudieron haberla quemado, que es una práctica habitual en Haití. No, tirarla al río decapitada le manda una señal a la comunidad internacional de que el puente principal de ingreso, cuando Estados Unidos está cerrando su frontera, entonces
ahí aparece el escenario, porque nada pasa así casualmente. Pocas cosas pasan así casualmente en estos escenarios. La señal de que están mandando mujeres Haití, desde Haití a República Dominicana y desde República Dominicana a los Estados Unidos vía Puerto Rico. Ojo con eso. Ahora, ¿qué pasa? Eso coincide con la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que apliquemos el principio de no devolución. ¿Qué significa eso? Ay, que le están dando fuerza al argumento de que no hay seguridad en Haití. Y eso, pero es que eso no es culpa de nosotros. No es culpa de nosotros, pero mira, hay un tema que yo lo he discutido con las autoridades y ahí es que tenemos una gran diferencia. Porque ellos parten de una idea naif de que todo eso que está pasando en Haití es resultado de un proceso fruto del desinterés de la comunidad internacional, fruto de la complicación de los haitianos que no saben ponerse de acuerdo. No. Hay inteligencia criminal, hay inteligencia estratégica, hay un plan criminal sofisticado. Pero la diplomacia de Haití tiene que ser de las mejores del Caribe. No solamente eso, que te voy a decir, los haitianos pueden pelear entre ellos. Los tres sectores que están confrontados ahora mismo pueden pelear entre ellos, pero ellos están muy claros en una cosa. Cada cual con su enfoque. Claro. Los blancs ricos que viven aquí y tienen socios dominicanos, tienen una idea. Multimillonarios. Vamos a dominar junto con los dominicanos el mercado, los 25 millones. La diáspora haitiana que está en Estados Unidos tiene otra idea. Tenemos que penalizar o castigar a República Dominicana porque se alió con los blancos ricos y además la solución al problema de Haití pasa porque esto sea su espacio vital donde ellos puedan ejercer una especie de reconquista histórica de las provincias rebeldes del este. Entonces, ¿qué pasa? Ya en el territorio, por eso decía, están pasando muchos hechos que normalmente se entierran, se encubren, se minimizan. Uh-huh. Eso que pasó ahí en Los Minas fue un hecho terrible para esa comunidad, porque un jovencito virtualmente fue masacrado y produce una reacción social natural, espontánea de la comunidad. En este caso aparece un grupo que va y le hace una exigencia a las autoridades. Yo le voy a decir a las autoridades, de acuerdo a la ley, ningún grupo particular puede tomar la ley en su mano, pero vamos a estar claros. Vamos a estar claros. La defensa de República Dominicana corresponde a las instituciones que constitucionalmente, y yo sé que la mayoría de los militares, me consta, la mayoría de los militares saben cuál es su misión, y los mandos, buena parte de los mandos saben cuál es su misión, pero si el esquema general al que nos han amarrado no permite la defensa, la preservación de la nación, el pueblo dominicano, yo hice un llamado, no a ese tipo de acción, sino a la constitución de juntas patrióticas en todo el país, porque se necesita unidad nacional más allá de los partidos para la defensa del país, porque este problema va a seguir creciendo. Mira, y no es aquí, va a pasar en cualquier parte del mundo, donde un Estado fallido, abandonado, sea gestionado en la forma cínica, manipuladora por parte de la comunidad internacional, con el Estado vecino, al que le han asignado el rol de Estado pivote, de Estado tapón, claro, de buffering. Entonces, aquí hay gente que usa eso como su carta de negociación con los poderes internacionales. Entonces, si eso continúa, nosotros vamos a tener la balcanización de la isla.
vamos a tener la pérdida de la cohesión social y territorial, porque cuando el grupo migrante llega, que se convierte en mayoría en un sitio, empieza a imponer sus reglas. Y las reglas de Haití, la cultura haitiana, Muy Son diferente. muy diferentes. son muy diferentes. No se trata solamente de una isla dividida. No, es más complejo. Es más complejo. Es mucho más complejo, es Es más histórico, cultural. Y entonces, ¿qué queremos nosotros? Un Haití estable. Porque te voy a decir una cosa. A mí mucha gente dice que nosotros somos enemigos de los haitianos. Yo he dicho, yo soy el mejor aliado de la nación haitiana y de los haitianos que quieren reconstruir su nación en Haití. Claro. Pero los que pretendan que ellos pueden venir en una especie de reconquista por el vientre o por la migración masiva o por un plan como el que denunció Marco Rubio en el 2024, porque lo denunció, y yo fui a Washington ese año y allá hubo legisladores que nos dijeron claramente, defiéndanse, porque aquí hay gente que está Apostando a trasvasar la crisis haitiana a República Dominicana. más allá de se esa defiende, integración, sí. más allá de esa integración económica, don Pelegrín, que se buscó en algún momento o se persigue, como región, don Pepe Mujica se enfocaba mucho en Mercosur y en la fuerza que debían tener esos países para convertirnos en un ente poderoso de negociación, como lo puede ser la Unión Europea, que entendió eso frente a los grandes mercados, porque no somos una nación como China, no somos una nación como Estados Unidos o como Rusia, que son grandes países. Más allá de eso, una región unida, fuerte, en términos comerciales y estratégicos, no pudiera respaldar ese esfuerzo de ese renacimiento, esa reconstrucción de la economía haitiana desde Haití. Mira, yo recientemente pronuncié una conferencia que se llama 1x7 Plus. Y tiene un subtítulo. Que usted le hizo una referencia a algo parecido hace un par de meses, me parece. Bueno, yo la mandé a través de unos amigos. No sé si fue eso. 1x7 Plus es una conferencia internacional y tiene un subtítulo. ¿Cómo resolver los problemas de Haití en Haití y evitar una guerra en la isla de Santo Domingo? Porque hay que ser claro. Nosotros no queremos un conflicto, una guerra con Haití, porque eso va a desestabilizar la isla y la región. Puede haber actores regionales que sí quieren en esta coyuntura apostar a eso. Claro, para aprovechar. No, que si tú le quieres crear un problema a Estados Unidos, un atolladero en este momento, la isla de Santo Domingo sería el mejor escenario si se produce un choque entre dominicanos y haitianos. Pero a pesar de esto, Estados Unidos, yo siento que hasta cierta forma ha sido pasivo en ¿Qué esta invitación a la es? defensa. Lo que pasa es que Estados Unidos no va a venir a hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros. Donald Trump, Marco Rubio, nos están abriendo una ventana de oportunidad con relación al tema de Haití. Y le está abriendo una ventana de oportunidad a América Latina, a propósito de la pregunta, del planteamiento tuyo que yo comparto, de relanzar las relaciones hemisféricas. Porque vamos a estar claros, el orden global que se estaba desarrollando, que descansaba en mercado integrado a escala planetaria, multilateralismo, multiculturalismo y transhumanismo, ese orden está herido de muerte, está derrumbándose con escenarios de guerra que van surgiendo en muchos puntos, Ucrania, Medio Oriente, el Sahel, la zona Asia-Pacífico. Las tensiones que hay en Asia-Pacífico son preocupantes, pero el Caribe volvió a ser ya un escenario de esos conflictos mundiales. Entonces, ¿qué pasa? Hay una oportunidad, pero va a depender de la madurez del liderazgo político latinoamericano. Vamos a reconstruir las relaciones hemisféricas para que esa doctrina Monroe, América para los americanos, que tú te pones a analizarla, tiene mucha pero esa doctrina tiene mucha compatibilidad con los acuerdos que se tomaron en el Congreso de Panamá 3 años después.
La doctrina Monroe se editó en el 1823. La doctrina panoamericana del Congreso Anfitriónico de Panamá, convocado por Santander y Bolívar, se adoptó 3 años después. Y en esencia, ¿qué representaba? Un área común de civilización que tiene muchas cosas juntas, muchas cosas de unificación. Y cuando Bolívar tenía la visión de la Gran Colombia. Claro, pero la idea era, en el Congreso Anfitriónico, al que fue invitado a Estados Unidos, que su delegado no pudo llegar porque murió en el camino, el objetivo era, bueno, vamos a ver cómo nosotros reconstituimos este espacio. El Caribe quedó fuera en ese contexto, lo dejaron fuera, la isla de Santo Domingo lo dejaron fuera, por una serie de razones geopolíticas que no vamos a analizar aquí. Pero miren, la verdad es que el Caribe, y lo digo yo en mi libro Choque de Potencia en el Gran Caribe, que le voy a mandar un ejemplar, pensé que lo tenía en el vehículo. Uno, pero somos 5. No, uno a cada uno. Okay. Uno a cada uno. Lógico. Ahí básicamente hay una posibilidad que ha estado planteada ahí, pero por errores del liderazgo latinoamericano y por errores del liderazgo norteamericano, que se jugó al mundo a comandar, a hegemonizar la globalización, se perdió la oportunidad de crear ese espacio hemisférico continental panamericano, que es sin duda el espacio con más potencial de riqueza, de prosperidad y de seguridad en este momento en que el orden global está, el que se concibió, está derrumbándose aceleradamente. Entonces, no es una casualidad que Trump plantee lo de Groenlandia. Señores, en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, Groenlandia estaba incluida. Groenlandia estaba incluida como parte de la zona de seguridad continental. Y lo firmaron todos los países en el año 1947. Yo creo que Estados Unidos ahora está apuntando a reconstituir el TIAR, relanzarlo sobre otras bases, a reconstituir el ALCA, relanzarlo sobre otras bases. Ahí se necesita el liderazgo de Brasil. Y se necesita que todo el liderazgo latinoamericano produzca un proceso de desintoxicación ideológica. Vamos a ver las cosas objetivamente. ¿Cuáles son los intereses nacionales, los regionales, los mundiales, en este contexto de crisis de la civilización, del proyecto de civilización global? Porque es un derrumbe. Lo que Trump está haciendo es demoliendo ese orden y evitando que el hundimiento del orden globalista, arrastre a Estados Unidos a la condición de una potencia de segundo. ¿Usted es pro políticas de Trump? Es que nosotros no somos. Nosotros planteamos eso primero. Ahora no vamos a decir que Trump está siguiendo nuestra política. Pro Pellegrini. Presidente No, Trump es pro Pellegrini. pero nosotros lo planteamos aquí hace mucho tiempo. Lo que pasó con el ALCA, eso fue un disparate del liderazgo latinoamericano, porque ese era el momento de sentarse con Estados Unidos y decirle a Estados Unidos, ven, vamos a discutir. Pero una cosa. Y no todo sé el si Caribe. mis compañeros saben, pero ¿Ah? yo no sé qué fue lo que pasó con el ALCA o no lo recuerdo. Bueno, ¿Tú quieres que estemos aquí hasta las 11? en el 2000, mira, en el 2005 hubo una reunión en Mar del Plata. Y ahí estaba Lula, estaba Chávez. Foro de Sao Paulo estaba ahí fue el completo. presidente Bush, hijo. Y ahí se esperaba que se relanzara el tema de las negociaciones, de un acuerdo de libre comercio en las Américas. Lamentablemente, el liderazgo latinoamericano le encomendó a Chávez la tarea de rechazar eso y lo hizo de una manera destemplada. Yo te diría que hasta desconsiderada, frente al presidente Bush, hijo. Obviamente, había una serie de agravios recientes y todo eso. Y Estados Unidos
tenía un sueño que lo explica muy bien Neil Ferguson, el historiador británico, de constituir el nuevo orden mundial girando alrededor de Chimérica. El apoyo del capicomunismo chino con una alianza con las élites de Occidente, con Estados Unidos liderando todo el proceso, contando con que China iba a ser siempre la fábrica del mundo, que como China en 3000 años nunca había sido imperialista, había sido un imperio, pero no había sido imperialista, eso se iba a mantener así. Y resulta que China... Le dieron oxígeno y que China pasó ya a una fase imperialista. Claro. Y eso es lo que ha empezado a generar esta ruptura del orden internacional. Entonces nosotros lo que tenemos que cuidar es que en ese proceso de reconfiguración, y estoy hablando por el Caribe, por Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, y también por Haití, pero Haití debe ser tratado como un caso especial. Es más, si hay un país del mundo, y se lo digo al presidente Trump, Marco Rubio lo debe saber, la mayor expansión territorial de Estados Unidos al más bajo costo, no fue Alaska, ni fue Texas, fue la adquisición de las Luisianas y de New Orleans y el sistema de fluvial de Estados Unidos, el más importante del mundo. Eso está en la médula del éxito de la nación americana. Ahora, ¿por qué se dio esos acontecimientos? Bueno, los norteamericanos jugaron muy bien sus cartas, los ingleses también. Pero los norteamericanos aquí apostaron al fracaso de Francia. Y lo lograron en combinación con los ingleses, donde en Haití. Entonces, por unos acontecimientos que sobrevinieron en la isla de Santo Domingo, Estados Unidos obtuvo 500 millones de acres. Entonces, yo digo que no es Francia solamente la que tiene una deuda histórica, sino que indirectamente Estados Unidos, eso está fuera de discusión. Ahora, eso no se toca. Y muchos países de Sudamérica no lo tocan. Por ejemplo, Maduro y Petro estuvieron, pero óyeme. ¿Y dónde están? Óyeme, fueron la gente clave que se coordinaron entre ellos para bloquear la acción internacional acordada en el Consejo de Seguridad en el caso de Haití. ¿Por qué fracasó la misión de Kenia? Porque parte del liderazgo haitiano, por eso te digo, los haitianos están claros. Los grupos, por ejemplo, radicales de izquierda, aspiran a que en Haití haya una revolución nacional antiimperialista, anticapitalista, antiblanca, antioccidental, anticoregru y de ñapa antidominicana. Entonces, le pidieron a Maduro apoyo y Maduro, como no lo podía dar directamente, le delegó esa tarea a Petro, y Petro con doña Xiomara Castro y con un enemigo de República Dominicana que se llama Raúl González, que por suerte ya incide menos. Ay, pensaba que había muerto. No le deseo la muerte a nadie. No, pensé por el tiempo es. No, usted dijo por suerte. No, que por suerte ya no influye, no es el presidente Caricón, porque antes el que nos tendió la trampa en el 14, en el 13, en la cumbre del CELAC a la República Dominicana, fue la combinación de Maduro con Raúl González y sus aliados de Estados Unidos, porque ahora están hablando de soberanía, pero el ataque más duro a la soberanía de la República Dominicana lo perpetró esa combinación de Gregory Meeks en el Congreso americano con líderes del Partido Demócrata también, Maduro y Raúl González, en una trampa contra la República Dominicana con motivo del fallo de soberanía sobre la nacionalidad dominicana.
Y mira que el debate sigue. Don Pellegrín, vamos a tener que convocar una segunda temporada donde hablemos, porque vi por allí política local. Vinicito nombrándole usted candidato para el 28, así Y que salió, pero se nos fue el tiempo por hoy. Y salió en el día de hoy una nota de N Digital en donde habla de los faraones de los partidos pymes, que son los partidos pequeños, y por ejemplo en el caso de su papá, dice que tiene 46 años al frente y que ahí no hay democracia interna, pero no solo con lo de su papá, habla del partido donde está Wessing, el BIS, o sea, una cantidad de partidos minoritarios que la mayoría de los dominicanos pensamos que no tienen razón de ser en el ecosistema, pero está muy interesante esa la nota. posición de nosotros es muy clara. Mira, nosotros siempre hemos sido una minoría militante. Pero no hay elecciones internas. Sí se hacen. Lo que pasa es que cada partido tiene su especificidad. Su nicho. Su especificidad. Nosotros somos, y yo lo puedo demostrar, siendo el partido minoritario el partido que más ha aportado en términos legislativos. A la institucionalidad de República Dominicana. Hay cosas que no escapan a nuestro control. En términos de política pública clave, como Haití, como el narcotráfico, como la lucha contra la corrupción, ahí están también aportes que nadie lo puede desconocer. En términos, por ejemplo, de defensa de la vida y la familia, nosotros somos la vanguardia de esa lucha, en términos partidarios, porque la mayoría de los partidos grandes, en general, y eso lo explica muy bien Jean Maritain, el filósofo francés, decía, en las democracias de masa, los partidos grandes no cuestionan el status quo, son el status quo, son las minorías militantes y las personalidades proféticas. En este caso, el doctor Castillo, yo lo describo, mi padre, como una especie de personalidad profética que ha jugado un papel, vamos a decir, algo parecido al papel que jugó Uslar en la política. Uslar Pietri en la política venezolana, cuando organizó aquella marcha de los pendejos. La marcha de los pendejos. Obviamente él lo ha hecho desde un partido minoritario, y ahí cuando pasamos balance, yo creo que nosotros el saldo que nosotros no podemos decir, miren, podemos escribir varios libros de lo que hemos aportado y lo estamos escribiendo, pero quizás no nos dé tiempo a escribirlo. Unos libros más importantes que son las cosas que hemos evitado. Don Pellegrín, gracias por estar con nosotros. No se diga más. Por Top Latina.